Estimados amigos, gracias por esperarnos. Permítanme comenzar compartiéndole un video que me compartieron. Por favor, póngale mucha atención. Adelante. Can you come up here? You look gorgeous. I love inspiring people, so that's where I get a lot of the confidence, because I am helping other people's lives to make sure that they express themselves. You used to always be yourself and always be proud of who you are, no matter what anyone says to you. Using my mom's towels, blankets, and bubble wrap, whatever I could get my hands on. I would wrap them around my body. De exponer los niños to make it look like I had a la depravación sexual I started a to go to temprana drag edad. shows when I was 5 years old. Mire el And it environment, was el really fascinating entorno. to see these people like dressing how they want and all this fierce makeup they had on. So yeah, it was pretty amazing. And when I vogued the whole way of the Pride Parade, and when I was like 6 or 7, I would make me look like a Ese niño tiene car 10 crash. años, solo 10 And I años. quit because I was like, I can't do makeup. But then once I did my photo shoot for Hardee's, my mom packed a bunch Todo of lo que usted makeup, está viendo and indica I decided that I wanted que to todo try es con el doing makeup. consentimiento, obviamente, de sus And I padres. didn't give up, even though sometimes I did really bad. But sometimes I also created really amazing, I did once geometric where I had eyeliner and I made the like crazy shapes and then filled it out with eyeshadow. What was it like meeting RuPaul for the first time? Well, my mom thought that RuPaul just smiled at me, and she thought that was going to be the end of it. But then RuPaul was like, "Can you come up here?" And I was like, "I'm going to come up here no matter what." And I said my drag name incorrectly. It was Desi that I said instead of Desmond. It's amazing, but that doesn't really matter. But the thing that matters is that I got to meet my idol, and that he called me the future of America. That's the future of America. Y eso es lo que está empezando. Ese es el futuro de América. ¿Podemos entender esto? Creo que esto no es un discurso de odio de ninguna manera. Nuestro discurso, nuestra predicación es una predicación cristiana y nosotros no predicamos el odio. La predicación de Cristo es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No podemos odiar a los homosexuales, ni a los trans, ni a las lesbianas, no podemos odiarlos porque son seres humanos y no podemos odiar al ser humano de ninguna manera, no importa la condición en la que esté. Nosotros no predicamos odio, simplemente, como lo digo siempre, no estamos de acuerdo. Lo que usted vio para mí es comprensible en un mundo como está el día de hoy, en un mundo antidios, en un mundo que se separa cada vez más de la Biblia, de las Escrituras, de los principios bíblicos y también del orden que Dios estableció desde el principio. Pero fíjese que me mandaron un video un hermano y me sorprendió que era en una iglesia. Lo que usted va a ver ahora no es en el mundo, no es en el mundo secular. Lo que usted va a ver ahora está ocurriendo en la iglesia. Por favor, póngale cuidado. My daughter went viral. She's 11 years old. She loves to dance, mountain bike, and hang out with her friends. Her teachers think she's an angel. Her two little brothers disagree. She's a pastor's kid. She loves to acolyte and sing in the choir. She's also transgender. That means that when she was born, everyone thought she was a boy, but she deeply knows herself to be a girl. From the time she could talk, her favorite color was pink, and she loved all things girly. She used to dress up in my old dance recital costumes. She would twirl and twirl. The day she learned the word transgender, she went, "Oh,
Maybe that's what I am. We talked to a gender therapist and our doctor. Our heads were spinning. We read everything we could about transgender kids. And a few weeks later, Rebecca went out into the world for the first time as herself. Oigan usted cómo la gente le aplaude. Oiga. Arts and crafts at our house now looks like making protest signs, and school writing assignments have turned into speeches. By being an out and proud transgender young person, Rebecca helps make space for other kids to be themselves. And I am so excited to introduce you to her. Rebecca. Bueno, usted sabe que es un niño, que se cree niña, con la ayuda, por supuesto, de sus padres. To me, being transgender just means being myself. It means being who God made me to be. It's not about how I act or what I wear. It's who I am. No es cierto muchas cosas que dijeron ahí, que se dicen, uno escucha y exposiciones, filosofías, ideas, cualquiera les puede decir. Que sean ciertas, esa es otra cosa. Yo no creo que Dios haya hecho a Rebeco de esa manera. No, está mintiendo. Todo esto es entendible en el mundo que no conoce a Dios, un mundo que no conoce a Cristo Jesús, un mundo que está alejado de Dios. Eso es comprensible. Lo que no es comprensible y que es difícilmente aceptable es que esto suceda en la iglesia de Cristo. Lo que sucede también es que el mundo gira en esa dirección. Por eso le dicen al niño que es drag queen, le dicen que él es el future of America. He's the future of America. Él está diciendo que él es el futuro de América. También es discutible. Pero lo que quiero decirles es, esto ha permeado ya. No está solamente en el mundo secular, sino que ha permeado dentro de la iglesia, donde andan nuestros hijos también, los hijos de los cristianos, y posiblemente algunos padres de familia que me estén viendo y escuchando se estarán enfrentando también a ese desafío, a esa situación de tener tal vez un hijo homosexual, una hija que también es lesbiana, y lo digo porque se me han acercado algunos padres de familia a decirme qué puedo hacer, cuál debe ser mi actitud, ¿verdad? Hemos aconsejado al respecto, pero yo quiero abordar esto desde un punto de vista tal vez de comprender un poquitito cómo enfrentarnos a esa situación. Comencemos entendiendo que todo esto de los niños, niños de 10 años, ¿qué puede saber un niño de 10 años, verdad? Y usted mira que el niño manifiesta que sus padres le estimulan. El hecho de que sus padres anden en sitios así como de cabarets, en sitios así como de barras, en sitios donde desde corta y pequeña edad le están exponiendo a ese tipo de sexualidad, a ese tipo de concepción sexual, concepción del sexo y del género. Y por eso podemos decir que las personas están siendo expuestas desde niños. Muchos de los homosexuales son homosexuales porque fueron expuestos desde pequeños a situaciones que estimularon esa condición, ¿verdad? Nosotros creemos que no debemos odiarlos, no debemos odiar a nadie en la iglesia de Cristo, pero tenemos que decir la verdad bíblica. Dice la Biblia que la iglesia debe ser columna y sostén de la verdad.
cuando yo veo que eso ha permeado en la iglesia y que esa niña, ese niño que le dicen Rebeca, es hija del pastor. No solamente es hijo de pastor, también dice que es acólito, dice que está en el coro de la iglesia. Entonces quiere decir que esto ya se metió en la iglesia y creo que es importante que los cristianos encendamos las alarmas y nos preparemos a nuestros hijos, preparemos nuestra casa, nuestro hogar, porque esto es una invasión que se viene en la iglesia de Cristo. Por eso es que usted va a ver que la Iglesia Católica ha dado un giro histórico hacia el homosexualismo. Bueno, en primer lugar, en la Biblia no se acepta el homosexualismo. Para Dios es una depravación sexual. Para el apóstol Pablo es una depravación sexual. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo dice que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de Dios. Es clarísimo cuando lo dice. Dice que los afeminados, y cuando está hablando de afeminados, si usted estudia la palabra afeminados, está hablando de los transvesti, de los que se visten de mujer. Todavía en aquellos tiempos no existía jamás la idea ni el concepto de lo que es era transgénero, como están diciendo ellos ahora. El niño dice que es transgénero. Es un niño que se cree niña, pero entonces él mismo se dice que él es transgénero, que cuando oyó la palabra transgénero, dijo, wow, de repente eso es lo que yo soy. Un niño de 10 años. ¿Verdad? Bueno, el punto que quiero decirle a usted, definitivamente la Biblia nos pone clarito qué es la voluntad de Dios en cuanto a esto. Nosotros como cristianos. Es importante que usted se despierte. Es importante que usted abra los ojos. Es importante que usted sepa de qué se trata todo este fenómeno. Porque muchos de esos niños fueron expuestos a propósito. En el caso del primer niño, el que es drag queen, ese niño fue, como lo está explicando a él, con la aprobación de su mamá, se pintaba y todo. A veces es que son hijos de personas que trabajan en ese ambiente, son hijos de artistas de cine, son hijos de artistas de cine porno, muchos de ellos son cabareteros, cabareteras, muchos de ellos trabajan en la barra, guindándose en la barra, quitándose la ropa delante de los hombres para que les den dinero. Muchos de ellos trabajan así. Debe ser tremendo ser hijo de una actriz porno. Debe ser muy difícil ser hijo de una actriz porno y creer en Jesucristo al mismo tiempo cuando se está viendo a la mamá o al papá públicamente teniendo relaciones sexuales. Y entonces todo eso crea una actitud de ¿qué le voy a decir? De menosprecio hacia los valores cristianos, hacia los valores bíblicos en cuanto a lo que es el sexo, la pareja y la familia. Le animo a usted, pregúntese si es justo con un niño estar en esas condiciones. Lo que sucede, obviamente, es que el mundo va en contra de Dios ahorita. Esto es Sodoma y Gomorra. Nosotros estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Nos tocó vivir el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso a eso le llaman sodomía. El sexo antinatural, el sexo anal, esas cosas que ahora son normales. Esos son de la vida cotidiana. Está en el teléfono. Ahí está la pornografía en el teléfono. Eso es normal ahora.
¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde los valores de la moralidad sexual estaban completamente destruidos. Y por eso Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Esto es importante porque usted tiene hijos. ¿Conoce usted a sus hijos? Si usted no entiende esto, va a tener problemas con sus hijos. Hace poco me llamó una persona, de la iglesia, por supuesto, pidiéndome consejo de qué hacía con su hijo. Le pidió permiso, menor de edad, por supuesto. Le pidió permiso a los 13 años de ponerse esos aretitos en la nariz, de ponerse aretes aquí en las cejas, de ponerse aretes en forma de gasilla o de prensa, no sé cómo le dicen en México, a la prensa de la ropa, ponérselos aquí atravesados en la oreja y de raparse la mitad de su cabeza. Eso me pregunta y yo tengo que explicarle qué se trata eso. Yo he tenido que aprender, he tenido que humillarme muchas veces y preguntarle a los jóvenes de qué se trata eso. No lo entiendo. Eso es una de las cosas que le admiro mucho yo a nuestro amigo Agustín Laje, que él en sus programas de YouTube, en su canal, él utiliza muchísimo el tiempo explicando los detalles de todo esto, porque en la iglesia muchos padres de familia ni entienden. Cuando ella me explicó lo que le estaba pidiendo su hijo, yo me di cuenta que el chiquillo ya se había vuelto queer. Yo le pregunté, ¿sabe usted lo que es queer? Obviamente que no sabía. No sabía lo que es queer. Yo tuve que ir a preguntar, tengo que confesar. Yo no sabía. Pero como me interesa, como soy pastor de una iglesia, me interesa saber lo que está ocurriendo. Tuve que ir a preguntar qué es queer, qué es una drag queen, qué es eso, qué es el drag king, de qué se trata eso, qué significa lo no binario, ¿Qué quiere decir todo esto, no binario. Entonces llegamos a desembocar en una cosa que se llama la ideología de género. Oiga que la niña está hablando, está diciendo que ella es transgénero. Padre de familia, ¿entiende qué es la ideología de género? Porque si no la entiende, sus hijos le van a resultar igual. Usted ni se va a dar cuenta de la transformación mental y espiritual que tus hijos están teniendo por la ignorancia. Quiero decirle, padre de familia, sálgase de la ignorancia. Sálgase del letargo y del adormecimiento. Despiértate tú que duermes, padre de familia, para que te alumbre Cristo, para que puedas intentar salvar tu familia, porque ahí es el punto que le quiero decir. En los últimos días lo he predicado hasta la saciedad. Lo que está en peligro es la familia. Yo no quiero hacer este video largo porque si lo hago largo mucha gente no lo ve. Cuando los videos son largos a la gente no le gusta y no lo ve. Pero es tanto lo que hay que compartir en cuanto a esto que cuando uno se da cuenta ya nos pasamos una hora de conversar. Pero es el anhelo que hay en nuestro corazón de compartir con usted. De que usted salga del letargo, que salga usted de la ignorancia. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. El Señor Jesucristo fue claro. Allá en el libro de Lucas, capítulo 17, ahí en adelante, y usted lo va a ver que del 23 en adelante, el 26 en adelante, está diciendo, será como los días de Noé, será como los días de Lot. Y de manera específica, los días de Lot eran días de homosexualismo, días de lesbianismo, días de depravación sexual,
días de sexo antinatural, días en que los niños y los viejos eran depravados, y por esa razón es que Dios tuvo que destruir esa generación. Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, por la depravación en esta forma que usted lo está viendo. Precisamente eso que usted está viendo es lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra. Nosotros no odiamos a los homosexuales, pero sabemos por lo que la Biblia nos ha enseñado que a esta generación le viene un juicio. Y por eso es que mandó ángeles a la ciudad de Sodoma, y esos ángeles intentaron salvar la familia de Lot en los días de Lot. Estamos viviendo los días de Lot. ¿Usted quiere salvar su familia? ¿Usted tiene interés en que se salve su familia? Porque en los días de Noé, el tema de salvación fue la familia. En los días de Lot, el tema de salvación fue la familia. Y en los días actuales, el tema de salvación va a ser la familia. ¿Está usted consciente, señor cristiano, de que lo que Satanás va a atacar es la familia? ¿De que lo que está en juego es la familia, tus hijos, tu descendencia? Hoy día tenemos un legado. Sodoma y Gomorra nos dejaron un legado. ¿Cuál es el legado? La sodomía. Ese es el legado de Sodoma. El concepto sexual de la sodomía, sexo antinatural. Y dice en ese tiempo que toda esa sociedad, toda esa generación que habitaba en Sodoma y Gomorra, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos eran homosexuales. Por eso Dios los destruyó. Eso no lo digo yo porque tengo odio contra ellos. No tengo odio contra los homosexuales. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Dice que lo que es hoy ya fue antes. Y lo que fue, eso es lo que será. Lo que es hoy es un mundo que corre hacia el homosexualismo, porque eso es lo que está de moda. Hoy ese es el futuro, eso es lo que el niño dice, que le dijeron a él, "You are the future of America". Eso es lo que el mundo quiere y lo que el mundo busca. Por eso es que el Papa Francisco se ha vuelto el Papa de los homosexuales. Él es el que le ha abierto al homosexualismo las puertas en la estructura de la Iglesia Católica. Es el Papa que va a pasar a la historia, porque muchos papas han pasado a la historia por distintas razones. Unos por buenos papas, otros por malos, unos porque hicieron cosas extraordinarias para bien de la humanidad. Otros, le voy a decir, como por ejemplo Juan XXIII, es famosísimo. ¿Por qué? Porque fue el que le dio la apertura a la iglesia, fue el que declaró, abramos las ventanas de la Iglesia Católica, y permitió una cierta apertura que desembocó en la teología de la liberación. Entonces usted podía ver sacerdotes católicos que se metían a guerrilleros, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, este papa va a pasar a la historia como el papa que permitió y le abrió la puerta al homosexualismo dentro de la Iglesia Católica como doctrina. Por eso el documento Fiducia Supplicans fue escrito por el dicasterio de la doctrina de la fe, porque lo quieren meter como doctrina. ¿Por qué? Porque el Papa lo que está viendo es que el mundo va hacia eso. Entonces, por eso yo sé que este Papa ya dejó de agradar a Dios y de pensar en Dios y de predicar para el agrado de Dios. No, él está predicando por el agrado
de los hombres depravados. Él está predicando para el agrado de la Agenda 2030, el agrado de las Naciones Unidas, el agrado del hombre. Porque lo que dice Dios en cuanto a esto es otra cosa muy distinta. Yo siempre le he dicho a usted, no quiero decir otras palabras que no sean las correctas. El Señor Jesucristo está en contra, totalmente en contra de lo que es el homosexualismo. El homosexualismo nunca puede ser cristiano. Lo que pasa es que hay una tergiversación del concepto amor. Y como Dios es amor, entonces Dios tiene que aceptar el homosexualismo. No podemos contradecirle a Jesús. Mire, los cristianos no podemos contradecirle al Señor Jesús porque Él es Cristo y por eso es que nos llamamos cristianos. Y lo que dice la boca de Cristo es que la pareja es un hombre y una mujer. Eso no lo dijo Moisés cuando escribió el Pentateuco, cuando escribió el libro de Génesis. Sí, ahí lo dice, pero yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice en el capítulo 19, el Señor Jesús está hablando, dice en el verso 4 así. Y respondió Jesús, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La relación es un hombre y una mujer. Entonces, es interesante que el Señor Jesús esté determinando que la pareja es un hombre y una mujer y que hoy el Papa y todo ese grupo de personas humanistas, la gente de las Naciones Unidas y todos esos de la Agenda 2030, todos ellos puedan determinar lo contrario, como que ellos tuvieran más autoridad que el Señor Jesús. Si Jesús determinó que la pareja es un hombre y una mujer, ¿cómo es que nosotros, que no tenemos esa autoridad, venimos a contradecirlo y a hacer las cosas en contra? El homosexualismo no podrá ser jamás cristiano, aunque el Papa lo diga. Yo nunca había criticado así, ni hablado de esta manera a un Papa. Siempre me había quedado callado, porque quiero respetar, porque quiero que el católico no me vea como su enemigo, porque quiero que el católico me escuche, y si lo llego ofendiendo, pues no me va a escuchar. Pero yo quiero que me escuche. Pero lo que está sucediendo ahora cambia todo. Llegó la hora de decir la verdad. Estamos en los últimos días y la familia está en peligro. Están destruyendo a nuestros hijos. Quieren destruir el concepto de pareja. Ahora ya la pareja es hombre con hombre, cuando Jesús en sus propias palabras está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces, estamos claros que el Señor Jesús en ningún momento avaló el homosexualismo. Aunque digan, porque hay algunos que dicen ahí, que Jesús era homosexual. ¿Cómo Jesús va a ser homosexual y hablar en esta forma? ¿Cómo Jesús puede ser? Es que era homosexual porque el amante de Jesús era Juan, el que se recostaba a su pecho. Nada más torcido. No puede haber nada más alejado de la verdad que decir que Jesús era homosexual porque Juan se le arrimaba a su pecho. Es tremendo, ¿verdad? Decir que David era homosexual y que tenía amoríos con Jonatán. Y tratan de torcer la escritura dándole un sentido totalmente perverso a las palabras de la Biblia. Eso no es cierto. Pero como estamos en el tiempo de la mentira,
Satanás tergiversa todas las palabras. Satanás era el que en la creación anterior predicaba la palabra de Dios, la conoce muy bien. Quiero decirle a usted el día de hoy que el homosexualismo está contemplado en cierta manera en la Biblia. Cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo, vamos a ir hablando un poquito del capítulo 19, aquí donde leíamos, estamos leyendo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero más abajito, usted va a ver en el verso 12 que dice el Señor Jesús, porque hay eunucos que así nacieron, eunucos. ¿Por qué yo sé que está hablando de los homosexuales? Porque el eunuco era estéril, el eunuco era castrado, el eunuco no podía engendrar hijos, el eunuco no podía tener relaciones sexuales con una mujer porque lo habían castrado. ¿Qué es lo que sucede con los homosexuales? No pueden tener descendencia, son eunucos. No pueden tener hijos propios, son eunucos. No pueden tener familia propia, son eunucos. Están literalmente inutilizados para tener hijos, porque ese no es el plan de Dios con el hombre. El plan de Dios con el hombre es que el matrimonio sea un hombre y una mujer para que puedan procrear. Los eunucos no podían procrear, igualmente que las parejas homosexuales no pueden procrear. Tienen que querer engañar a la naturaleza haciendo adopciones, haciendo procedimientos antinaturales. Porque lo natural es un hombre y una mujer para tener hijos y posteriormente familia. En el fondo, todo es un ataque contra la familia. Es un ataque. Acuérdese que la serpiente era un animal astuto, más que todos los otros animales que Dios había creado en la tierra. Y con esa astucia del amor, sí, es que hay amores de amores. A todos le dicen amor. Amor al dinero, amor a la riqueza. Ellos están hablando de un amor que no es el amor de Dios. Ellos están hablando de un amor que es más que todo lujuria. Es un amor lujurioso. Es un amor que está dado por el deseo y el placer de la carne. Pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es otra cosa diferente. Ese no es el amor. Ellos hablan del amor, pero ¿de cuál amor me están hablando? Es que el amor es el amor. ¿Cuál amor? Porque, miren, el agua es el agua. Pero una cosa es el agua pura que me la puedo tomar. Y otra cosa es el agua sucia, que no me la voy a tomar. Hay gente que está tomando agua sucia. Palabras engañosas, mentiras y cosas antinaturales. Por eso es importante leer y entender que es un eunuco. ¿Por qué yo estoy diciendo, comparando a los homosexuales con los eunucos? Porque en dado caso los homosexuales no pueden procrear. Es símbolo de la esterilidad, símbolo de la impotencia de tener hijos naturales y familia natural. Por eso son eunucos. Y entonces Jesús, hablando de esos que son eunucos, dice la Biblia, no es Andy Zamora, la Biblia dice aquí, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. A nadie se puede forzar a aceptar lo que no quieren aceptar. Eunucos que nacieron desde el seno de su madre.
Cuando yo veo eunucos, estoy viendo homosexual. Cuando yo veo eunucos, estoy viendo lesbianas. Cuando yo veo eunucos, estoy viendo Sodoma y Gomorra. Cuando yo veo eunucos, estoy viendo sexo antinatural. Los respetamos. Las personas tienen el derecho a escoger el tipo de relación sexual que quieren tener. Ese es su libre albedrío de ellos y en eso los respetamos y animamos a la iglesia cristiana a respetar a los homosexuales, respetar a las lesbianas, respetar los que no piensan como nosotros, los que tienen incluso otra fe. Pero tenemos que entender esto. Sí hay homosexuales que nacen homosexuales, que vienen así desde el vientre de su madre. Eso es lo que quiere decir aquí. Hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Eso es interesante, ¿verdad? Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Es interesante, ¿eh? Por los hombres los hicieron eunucos. Y dice aquí que también dice, asimismo, dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino en este caso. Estos son los que tomaron la decisión de ser como Pablo, que no tenía mujer para dedicarse a predicar el evangelio. Una decisión personal que él tomó, a sí mismo se hicieron. Hay un libro que es muy interesante. Si usted quiere, lo compra. Me lo mandó un hermano de las Islas Canarias, no, de las Islas Baleares, allá en España. Me lo mandó. Es muy interesante. Lo compró en la librería agapea.com, me parece. Agapea, está diciendo aquí que es en Mallorca. Bueno, este libro está escrito por médicos, por doctores. El título del libro es Nadie nace en un cuerpo equivocado. Eso es lo que ellos dicen. Pero dentro de la explicación, el libro es un poquito compleja cuando comienza el libro, porque comienza hablando de la medicina, comienza hablando de las estadísticas, mucha estadística, habla de mucho número, muchas escalas y todo, porque como son doctores, son científicos, entonces tratan de probar sus tesis y dicen ellos que sí, en verdad, hay veces nacen, pero el punto que quiero decir son las estadísticas, el número de homosexuales que nacen homosexuales es demasiado pequeño. Sí nacen, es verdad, pero no es tanto como el boom que le han dado ahora. Ahora lo que está pasando es otra cosa diferente. Por eso usted como padre de familia, infórmese, edúquese un poquito más en lo que es la ideología de género, porque le va a tocar que bailar con una bien fea. Cuando se le acerque un hijo diciéndole que se siente no binario, ¿qué va a hacer usted? Que se siente homosexual, ¿qué va a hacer usted? Que se siente que es lesbiana, ¿qué va a hacer usted? Bueno, es interesante que leamos este libro, yo lo recomiendo, sé que es un poquito árido al principio, ya después no, cuando pasa la parte científica, cuando pasa la parte de los números y las matemáticas, cuando pasa la parte de las fórmulas y las estadísticas, entonces se enfocan ellos en explicar ciertas cosas como estas. Sí, hay un número de personas que nacen con un desbalance hormonal. Habla mucho de las hormonas. Habla mucho de los bloqueadores hormonales. Habla mucho de la política en este sentido, ¿verdad? De que hay una política que está estimulando esto. Y esto tiene que ver mucho con la Agenda 2030. Por eso el Papa está apurando la Agenda 2030, porque él es uno de los principales impulsores de la Agenda 2030. Y ahí está Bill Gates, ahí están un montón de multimillonarios que, ¿para qué los menciono ahora? Ellos piensan que el planeta está sobrepoblado. Ellos piensan que hay demasiada gente viviendo en el mundo y que el planeta no puede sostener tanta gente. Y entonces sale Bill Gates hablando de que puede venir una pandemia y que la pandemia va a ser esto. Y curiosamente, 2-3 años después de que lo dijo, ¡pum!, brincó el COVID-19. Eso fue pura coincidencia.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ellos son los que piensan que hay mucha gente. El planeta no puede alimentar a tanta gente. El planeta no está en condiciones de sostener tantos billones de gente. Creo que son 8 billones, me lo dijo usted. 8 billones con B de burro, con B de bueno. Billones de gente. Y mucha gente lo que hay. Entonces ellos están utilizando la Agenda 2030 y promoviendo todo este homosexualismo y lesbiana. ¿Por qué? Porque quieren evitar que siga habiendo nacimientos de seres humanos, porque la sobrepoblación mundial tiene que ver con la política, tiene que ver con las decisiones políticas y también con decisiones económicas. Pero quiero decirle a usted que tremendamente, aunque el mundo le quiera justificar, lo cierto es que si hay un grupo, dice aquí, hay grupos de personas que vienen ya de natural con un desbalance hormonal, porque todo esto tiene que ver con las hormonas. Sí, pero ellos estudian y son gente de números, son doctores, son matemáticos, y el número es ínfimo, muy ínfimo los que nacen así. Las estadísticas de ellos es que la mayoría son de los otros grupos, de los que asimismo se hacen homosexuales o de los que otros los hacen homosexuales. Estos niños, yo no conozco los casos particulares, de repente alguno de ellos nació de natural con un desbalance hormonal, pero recordemos que el índice es muy pequeño, 0.0 algo más, demasiado pequeño, pero sí es verdad que nacen algunos así, como dice la Biblia. Algunos nacen así. Pero yo quiero hablarles a ustedes de los otros dos grupos. Los otros dos grupos no son homosexuales naturales. O se hicieron a sí mismos con un propósito, o los hombres los hicieron. Como yo no conozco la vida de esos niños, yo pienso que es muy posible que también haya algunos que nacieron así, pero que también a otros los están exponiendo al homosexualismo, a las depravaciones sexuales, los están exponiendo desde pequeñitos al sexo antinatural y los están induciendo. Los otros dos grupos yo les llamo homosexuales por inducción. El primer grupo, que son los que nacen con ese desbalance hormonal, para mí esos son homosexuales naturales. Este caso, con el respeto que me merecen los señores homosexuales, según la palabra del Señor, viene como juicio, viene como un castigo debido a que las generaciones de ellos anteriores sirvieron a otros dioses y probablemente se entregaron a las depravaciones sexuales, y por eso es que viene una especie de castigo o de juicio de Dios y nacen así. Pero en los otros dos casos no. Los otros dos casos, que son los eunucos, que los hombres los hacen eunucos, es porque los hombres los inducen, los exponen. Están desde pequeñitos y los ponen a ver teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, los exponen a cosas como las orgías, y eso va depravando, va hiriendo la mente y depravando la mente. Los exponen a videos de pornografía. Por eso el daño de la pornografía es terrible. La pornografía es terrible, y exponer un niño a la pornografía es depravarlo, es despertarle, y después aparece el violador, después aparece aquel que nunca sirvió para ser padre de familia o madre de familia, porque viene entonces el deseo de la infidelidad de tener relaciones sexuales con todos. ¿Pero por qué es? Porque lo expusieron. Ese es irreversible. Mi criterio, mi humilde opinión, es que los que no nacieron así tienen la capacidad de enderezar su vida y de dejar el homosexualismo, porque no son homosexuales naturales. El que se hace
el que se hace, los que nacen, ya está así, ahí no hay remedio. Yo no creo que esos tengan vuelta. Creo que esos van a morir así. Pero los que a sí mismos se hacen, son ellos los que tomaron la decisión. Son ellos que en su propia voluntad personal tomaron la decisión de hacerse homosexuales, de seguir ese camino. Pero eso también ellos pueden tomar la decisión de retroceder si ellos quieren. Para eso hay liberación, para eso hay ministración. Igualmente, los otros los hicieron, que fue por voluntad de otros, no de Dios, de otros. Porque los que nacen ya Dios lo permitió así. Bueno, quiero decirles que todo esto tiene que ver con la crianza del niño. En el fondo, todo lo que yo le presenté a usted ahora de los niños, me da un poquito de dolor ver eso, ¿verdad? Porque no es lo que yo creo que debería estar sucediendo con los niños, la pérdida de la inocencia. La pregunta mía es, ¿usted cree que todos los niños son inocentes? Usted como cristiano, ¿qué va a pasar con los niños? Si muere un niño, ¿a dónde va? ¿Va al cielo o va al infierno? ¿Ah? Bueno, en estos casos yo le puedo decir que algunas estirpes no tienen salvación. Nunca van a recibir a Jesucristo. Hay estirpes que por su naturaleza nunca van a recibir a Jesucristo y nunca se van a arrepentir de sus pecados. Es como esperar que el diablo, Satanás, se arrepienta de sus maldades. Como las viejecitas aquellas que hubo que llegarles a decir, dejen de estar orando para que Satanás se arrepienta. No se dan cuenta que Satanás no se va a arrepentir nunca. Ay, diablito, ya deja de hacer diabluras. ¿Usted cree que el diablo va a ir en contra de su propia naturaleza? Nunca. Por eso sé que hay un grupo que viene sin remedio. Pero como yo no sé quiénes son, tengo que tirar la red para todos. De repente ahí se va a meter uno que no es, un anticristo. Y por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todo esto de ver a los niños en esa situación y sus papás aplaudiéndole. Hay uno que es pastor, dice ahí que es pastor, el niño que salió diciendo que es una mujer transgénero. ¿Qué puede saber un niño de eso? Fue que se lo inculcaron, fue que esa es la opinión de sus papás piensan así y lo han inducido a él así. Y yo sé que si realmente la simiente no es satánica, puede llegar el momento que se arrepientan. Puede llegar un momento y unas circunstancias en la vida que lo hagan reconocer que son hijos de Dios y que no pueden seguir en esa condición. Todo este ataque sobre los niños es un ataque sobre la familia. Y usted como padre de familia, no ha leído usted, se lo voy a dar el verso. Proverbios capítulo 23, verso 13. Quiero que lo leamos un momentito. El Proverbio 22, en el verso 6, nos dice una verdad que usted no se le puede olvidar. Comencemos mejor por el 22:6, que dice, enséñale al niño el camino por el que debe andar. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Enséñenle el homosexualismo cuando es niño. Y cuando sea grande, va a creer que es homosexual. Enséñale a la niña, desde pequeñita, que ella es lesbiana. Y cuando sea grande, no se va a apartar del camino del lesbianismo porque la van a haber convencido de que eso es lo correcto. Eso es lo que pasa con los niños. Aparte de que algunos vienen de natural. Eso yo le llamo homosexualismo natural. Ya nacieron así. Ahí no hay vuelta de rosca. Ahí, si son de esa manera, así va a ser. Así va a terminar el asunto. Pero quiero que vayamos entendiendo Proverbios 22:6. Enséñale al niño. Y eso es lo que le han enseñado a estos niños. Estos niños están haciendo eso porque eso fue lo que les enseñaron. Ese fue lo que aprendieron de niños. Y ellos creen que eso es lo correcto de hacer. Qué interesante, ¿quiénes son sus padres?
Y muchas veces no es que los padres sean malos. Muchas veces es que los padres son negligentes. Padres ausentes. ¿Es usted un padre ausente? ¿Es usted de esos padres de los que habla Franco de Vita? Donde dice, no basta. No basta con traerlos al mundo. No basta con creer que es obligatorio para tener familia. No basta con comprarles comida, zapatos, ropas y artículos caros, darles de comer. No basta. Muchas veces disfrazamos la negligencia con computadoras, con videojuegos, con cosas que les compramos, pero no basta. Dice aquí, si usted va conmigo, Proverbios capítulo 23, déjeme encontrárselo para que lo leamos juntos. Proverbio 23, algo que lo deben saber los padres de familia. Si usted es padre de familia y me está viendo, póngase vivo con sus hijos, porque las filosofías que hay allá afuera, las ideologías que hay allá afuera, pueden estar torciendo y afectando a su hijo. Y por eso le anda pidiendo permiso para cortar, para raparse media cabeza, para ponerse de esos aretotes que parecen así grandísimos, parecen indígenas, indios del Amazonas. Se andan poniendo ahí palitos aquí, como que fueran bereberes. ¿Pero qué es? Que la ignorancia suya no le está permitiendo entender que ya lo están desviando. Pero mire, cuando vemos aquí, capítulo 23 del libro de Proverbios, me gusta que el verso 13 dice, no escatimes la disciplina al niño. Aunque lo castigues con vara, no se va a morir. Eso no quiere decir que hay que matarlo a palos, por supuesto, es lo que quiere decir. ¿Sabe qué me ha dicho a mí un padre de familia? Yo nunca le he pegado a mi hijo. Porque como a mí me pegaban tanto, a mi hijo yo no lo castigo. ¿Cuál fue el resultado? Homosexual, por supuesto. Eso se llama negligencia. Negligencia de los padres. Yo no castigo a mi niño. Hace unos días, meses tal vez, llegó una familia a mí y me dijo, hermano, no sabemos qué hacer con un niño. Está hablando de un niño de 13 años, como el que está viendo usted ahí en la fotografía. Fíjese que nos pega. Nos pega. No sabemos qué hacer con él. No sabemos cómo actuar. Una vez armó un escándalo tan grande que vino la policía por él. Como le dicen ustedes, el morro. El escuincle le dicen. El chavalo. En Costa Rica dicen el huila. ¿Ah? Es chiquito de 13 años. No lo pueden controlar. Entonces le pregunto yo al papá, ¿no será que lo castigas mucho? Porque ya me imaginaba la respuesta. ¿No será que le pegas demasiado? Y me dice, nunca le pego, pastor. Ay, ay, ay. Nunca le pego. ¿Usted nunca le pega a sus hijos? Hay una edad que sí hay que darle nalgaditas, palmaditas menen. Si le va a querer dar palmaditas menes cuando tiene 15 años, ya le agarró tarde. Enséñale cuando es niño. ¿Usted es de los padres que nunca le ha dado disciplinado a sus hijos? Eso no quiere decir, repito, no quiere decir que hay que matarlo a palos, no quiere decir eso. Pero que hay que disciplinarlo. La Biblia dice que hay que disciplinarlos. No, es que yo nunca le pego a mi hijo. Pues ahora con razón él está pegando a usted. Nunca le enseñaste lo que era el respeto. ¿Usted le enseña respeto a sus hijos? ¿Usted se brinca las luces del semáforo en rojo y está su hijo ahí viendo que usted no respeta las leyes? Que usted no respeta la autoridad, que usted anda hablando mal del pastor y anda hablando mal de sus autoridades. Con razón no te respeta. Por eso una de las cosas que hay que inculcarle al niño es el respeto a los mayores.
Enséñele que honre a su padre y a su madre. Hay algunos que ya vienen, como dice, desde el vientre de la madre vienen mal. Espero que el suyo no sea así. Y para eso tenemos la administración, liberación, cortamos las amarras de los antepasados, cortamos con los pactos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y ahora en Cristo, nueva criatura somos. Espero que usted no sea así. Pero también le digo, vea que no sea negligente. A mí me impactó cuando me dijeron eso. Es que yo a él nunca le pego. Y ahora dije yo en mi cabeza, con razón ahora es él el que les pega a ellos. Porque aquí dice, lo dice con claridad, no escatimes la disciplina del niño. Al niño hay que disciplinarlo, al niño hay que enseñarle. ¿Cómo va a creer que un niño de 10 años sabe? Ay, con razón, ¿no será que transgénero, eso es para mí? ¿Qué sabe ese niño? ¿Qué sabe ese mocoso? Y dice aquí, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigaras con vara, no se va a morir. No se va a morir. Dice en el capítulo 13, vamos a ver, devolvámonos un momentito al capítulo 13, Proverbios 13, aquí lo tengo. Proverbios 13, dice el verso 1, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Hijos, sean humildes con sus padres. Acepten la disciplina de sus padres. Si su papá se equivocó, su mamá se equivocó, perdónelos. Son los únicos que te pueden disciplinar. Estoy de acuerdo que después de tus papás no te dejes pegar de nadie. De nadie. Pero tu papá te engendró y tu mamá te llevó en el vientre. Estás en deuda con tus padres. No estuvieras aquí si no es porque tu padre te cargó en sus lomos y porque tu mamá te cargó en el vientre de ella. Es la única que te puede dar nalgadas. Tu papá es el único que te puede jalar las orejas. Nada más. A ti te digo, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Quiere decir, y perdóneme la palabra, quiere decir que el hijo que no acepta la disciplina de su padre es un idiota. Es lo que quiere decir. Idiota es el hijo que no se deja corregir de sus padres. Y ojalá que no sea idiota de nacimiento, porque ya no tiene remedio. Dice aquí, pero el escarnecedor, el hijo escarnecedor, dice, no escucha la reprensión. Eso va también para los hijos espirituales. Pastor, usted es como mi padre espiritual, y cuando uno lo corrige, se van hablando mal. Son malos hijos, porque tal vez nunca aprendieron a ser hijos. O tuvieron malos padres, o nunca conocieron a su papá, o su papá nunca lo disciplinó. No saben ser hijos. Me llama la atención el verso 24. El verso 24. Porque dice, el que escatima la vara odia a su hijo. Ay, es que a los hijos no hay que pegarles. Porque como a mí me pegaron tanto, yo no toco a mi hijo, porque yo sufrí mucho, porque me castigaban demasiado. ¿Qué es lo que dice aquí? El que escatima la vara odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos dicen, perdóneme, muchos han sido malos padres de familia. Tal vez porque no tuvieron una figura paterna. Tal vez su papá lo dejó abandonado, no lo quiso ni reconocer. Tal vez cuando estabas pequeño, 8, 9, 10 años, viste a tu papá que se fue de la casa para no volver nunca y te dejó abandonado. Nunca hubo quien te condujera y te enseñara lo que era una autoridad y lo que era el respeto. Entonces, qué tremendo cuando dice, enséñale al niño el camino, y es cuando es niño. Mucho de lo que usted está observando
ahí es la negligencia de los padres. Muchas de esas situaciones homosexuales que hay es que los padres no han sabido ser padres. O son aquellos, tal vez es que son padres que están de acuerdo con eso. De repente han vivido una vida de prostitución. De repente han trabajado en un striptease place, nightclub. Y por eso es que les da lo mismo, que sean una cosa o sean otra. Pero si somos cristianos, si hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos que apartar nuestros hijos de eso. Si usted tiene hijos menores de edad, especialmente de 10 años o menos, este es el momento de hacer algo por ellos. Este es el momento de enseñarles. Porque lo que le enseña a esa edad, eso no se lo van a arrebatar fácilmente. Eso no se lo van a quitar fácilmente. Mire, ¿por qué cree usted que hay católicos de hueso colorado? ¿A qué le llaman hueso colorado? Debo decirle, yo vengo de la Iglesia Católica. Tengo muchos amigos católicos que todavía sirven en la Iglesia Católica, porque yo era monaguillo, ya les he contado la historia. ¿Por qué? ¿De dónde viene el hueso colorado? Fíjese que como católico, que yo fui, como me dijo un hermano salvadoreño, me dijo, fui, ¿okay? Aclaro, fui. Debo decirles que el católico no sabe mucha doctrina. El católico no sabe nada de lo que es la escatología ni esas cosas que nosotros hablamos, porque a ellos no les enseñan eso. Ellos van a una misa a oír una homilía, ni llevan la Biblia. No saben nada. El católico es ignorante de la Biblia. Los católicos tienen unas traducciones fantásticas. Claro, obviamente tienen ahí los libros apócrifos, pero tienen unos traductores fantásticos. Luis Alonso Schockel, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de él, que uno se deleita en las traducciones, pero no los conocen. ¿Para qué tienen buenos traductores si no leen la Biblia? Hasta hace poco la Biblia se daba la homilía era en latín. ¿Quién la entendía? Se leía la Biblia en latín. ¿Quién la entendía? Por eso en la Iglesia Católica hay mucha ignorancia. ¿Por qué la gente es de hueso colorado? Porque le enseñaron eso desde niños. Le enseñaron la procesión desde niños. Le enseñaron el bautismo desde niños. Le dijeron que era católico desde niños. No saben ni lo que es eso, pero como desde niños se lo enseñaron sus padres. Al niño le pegaron la cachetada de la confirmación. No saben ni por qué eso. Y conozco uno que le mentó la mamá al padre porque le pegó. ¿Por qué me pega? Le dijo. Y es que la confirmación es una cachetada. Desde niños. Y por eso, aunque no saben, no tienen doctrina, no tienen educación bíblica, ellos se separan. Desde niños les enseñaron el rosario. Desde niños los hicieron marianos. Desde niños, Santa María, Madre de Dios. Desde niños, que María es la Madre de Dios. Yo no sé si se ve el disparate ese. ¿Cómo puede ser María la Madre de Dios? Entonces, María es Dios entonces. Con razón le rinden pleitesía por la doctrina. Ellos no saben nada de doctrina. Saben poca doctrina. Pero como desde niños se los inculcaron, enséñale al niño el camino y después nadie lo va a sacar de ahí. Solo Dios es el que puede hacer ese milagro. Por eso no descuidemos a nuestros hijos. Lo que le enseñemos a nuestros hijos hoy, discipline a sus hijos. Si usted disciplina a sus hijos, ellos van a aprender a respetar. No quiero decir que lo agarre a fajazos, que lo agarre a tajonazos, que lo agarre a chilillazos. No, a tajonazos no estoy necesariamente diciendo eso. Estoy diciendo que hay que enseñarle al niño la diferencia entre el bien y el mal. Y como el niño es niño, muchas veces no entiende, hay que darle una nalgadita. ¿Por qué? Para que él aprenda que cuando uno se sale del orden, hay consecuencias. ¿Por qué cree que el hijo le está pegando al papá ahora? Porque como nunca lo castigó, nunca lo disciplinó, nunca usó la vara, con la excusa de que a él le pegaban, entonces ahora el niño no respeta.
Entonces quiere decir que no respeta al papá, no va a respetar a las autoridades, no va a respetar el semáforo, no va a respetar el policía, no va a respetar las leyes, no va a respetar al juez y va a terminar en la cárcel porque nunca le enseñaron a respetar. Enséñale a sus hijos a respetar. Enséñale a sus hijos lo que es la autoridad. ¿Por qué se tiene que respetar una autoridad? Porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos de orden. Sí, nadie es perfecto, pero entendemos lo que estamos haciendo. Sabemos que cometimos un error. Sabemos que cometimos un pecado y nos arrepentimos. Pero si el niño, usted no le enseña desde pequeñito, cuando le quiera enseñar grande, le va a pegar él a usted. Esto ha sido negligencia con los niños. Muchos de esos niños que usted ve que andan drag queen ahora, mi respeto, muchos de esos que andan no binarios, muchos de esos, ¿qué es lo que son? Pobrecitos desorientados, que no tuvieron padres que les enseñaran, que no tuvieron padre que los amara. Fue falta de amor. En el fondo, eso fue falta de amor. Por eso el amor que andan buscando es el amor de la lujuria. Es ese amor desbocado del placer carnal. ¿Por qué? Porque nunca los amaron y hay un vacío muy grande en ellos que están tratando de llenar con homosexualismo, con lesbianismo, con depravaciones sexuales, con pornografía. Pero es porque los padres fueron padres ausentes. Daban comida, daban ropa, daban zapatos, daban el techo, pero nunca estuvieron con ellos. Nunca les enseñaron, nunca los disciplinaron, nunca les enseñaron que había que respetar a las autoridades. Por eso al niño hay que enseñarle que respete a los mayores, que respete a los padres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días sean largos. Todo esto que está sucediendo de niños homosexuales, la mayoría de ellos no nacieron así. Los números de las estadísticas aceptan que hay algunos que nacen con desbalances hormonales, pero que la gran mayoría son homosexuales o son lesbianas porque los violaron cuando eran pequeñitos, porque los manosearon cuando eran pequeñitos, porque no tuvieron un papá que los abrazara y los protegiera, porque no tuvieron un papá que les dijera que cuidándolos los amaban, que el amor es un sacrificio y que el amor todo lo sufre por protegerlos a ellos. Padres que muchas veces no abandonaron el hogar por amor a ellos. Padres que muchas veces renunciaron a su propia felicidad por amor a ellos. Así es como ellos aprenden. Y cuando crezcan, te van a honrar, te van a bendecir y le van a dar gracias a Dios de haber sido hijo suyo o hija suya. Cuando tú lo invites a venir a Cristo, te va a aceptar. Cuando tú lo invites a venir al arca de la salvación, te lo va a aceptar. Este es el tiempo de educar a nuestros hijos en las cosas sexuales. Pero la mejor educación es el amor. La mejor educación es ser padres que no están ausentes, padres que están allí cuando él necesitaba un consejo, que estaban allí cuando ella necesitaba una palabra, que estaban allí cuando estaba triste y deprimida y ahí hubo un papá o una mamá que se acercó a darle consejo. Eso es amor y eso va a evitar que sus hijos se extravíen y que terminen siendo drag queens, y esas confusiones de género que tiene todo el resto del mundo el día de hoy con el beneficio y el beneplácito y la bendición del Papa Francisco. Lo animo a que usted se acerque más a sus hijos, que tome
ese papel de maestro, de padre, del que enseña a respetar, el que corrige. Fíjese que muchas veces la gente dice, oh, es que el hermano Andy es muy regañón. Fíjese que no entienden eso. Detrás de muchas veces un regaño, que es la vara, el regaño, lo que hay es amor. Lo que hay es el deseo de edificar, de enseñar y de dejar una buena enseñanza para que no haya confusión. Acérquese a su hijo, interésese, corríjalo, condúzcalo. Ahora que puede hacerlo, aproveche el tiempo, porque si no, allá afuera se lo van a echar a perder. Si esta material le ha servido, si usted está de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando, por favor, háganos un like. Si usted está viéndonos por YouTube, ¿cómo nos puede ayudar? Suscríbase a nuestro canal. De veras, invite a otros a que se suscriban. Porque cuando YouTube ve que es interesante los temas que compartimos, entonces nos recomiendan. Y eso hace que mucha otra gente reciba esta enseñanza. Haga comentarios, comparta el video, recomiéndelo y háganos un like en YouTube. Háganos un like. Si nos está viendo por Facebook, ¿cómo nos puede ayudar? Hágase nuestro seguidor. Síganos. Haga comentarios sobre este tema. ¿Qué le ha parecido? ¿Está usted de acuerdo con todo lo que dijimos o no? Dígame si no está de acuerdo. Explíquenos, opine. También comparte el video. Si nos quiere ayudar, compártalo. A mí me han compartido esos videos. Los puse porque me los compartió un pastor. Me los mandó. Háganos también ahí en Facebook un like. Y esperamos que todas estas reflexiones que hacemos sean de edificación para todos ustedes. Quiero terminar haciéndoles una invitación a todos los que nos ven aquí en el sur de California. Fíjense que el 9 de marzo, este 9 de marzo que viene, vamos a tener un festival familiar en la obra de Orange. Vamos a estar ahí, me voy a ir yo para allá temprano, para estar con todos ustedes, para compartir con la familia. Esto lo hacemos incluso para estimular la unión familiar. Llegue con sus hijos. Hemos llevado ahí juegos para los niños, hemos llevado ahí los jumpers esos para que se suban y se tiran allá arriba. Hemos llevado ahí también comida, platillos y todo. Pero el propósito es la unidad, unir la familia, compartamos, hablemos del Señor. Es más, si usted necesita oración o necesita profecía, tenemos ahí una tienda donde van a estar unos profetas, una tent. Hay una tiendita de campaña en donde va a haber hermanos profetas en orden y ordenados que le van a dar palabra, que lo van a bendecir con una palabra profética. Apúntelo, 9 de marzo de este año, por supuesto, desde las 12 mediodía hasta las 5 de la tarde vamos a estar en un festival en la iglesia de Obra de Orange. Tráigaselo a su familia porque el propósito fundamentalmente es un propósito familiar. Anote la fecha. Si quiere información, ahí está el número de teléfono, área 714-289-3664. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente.